Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy, jueves 17 de noviembre. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la audiencia de inventarios y avalúos que está regulada en el artículo 501 del Código General del Proceso. Dentro de esa audiencia de inventarios y avalúos, mencionamos que se van a inventariar todos los bienes y todas las deudas que se van a repartir dentro de la sucesión. Que estos bienes y estas deudas pueden ser objetados para que se incluyan o se excluyan. Y además de inventariarlos, es decir, de establecer de manera específica y clara cuáles son los bienes y cuáles son las deudas que van a ser tenidas en cuenta para repartir dentro del proceso, también le vamos a dar un valor. Se van a evaluar tanto los bienes como las deudas. Ese valor también puede ser discutido. Dijimos que no conviene discutirlo siempre y cuando utilicemos el valor predial, porque esto reduce los costos del proceso como tal. Pero que en caso de que sea imposible no discutirlo porque no hay ninguna clase de acuerdo, entonces será necesario hacer mediante un evaluador, un perito experto que esté inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores, otorgado sus permisos y su demás por la lonja de propiedad raíz, se puede establecer realmente cuál es el valor, digamos. Pero ¿qué pasa si tanto demandante como demandado presentan cada uno un avalúo diferente? Es decir, una parte dice que el apartamento vale 100, presenta un avalúo hecho por una persona adecuada, donde efectivamente dicen que el apartamento vale 100. Pero la otra persona presenta también un avalúo hecho también por una persona eh, acreditada y dice que el apartamento vale 150. No necesariamente quiere decir que uno de los dos está mintiendo o que uno de los dos está equivocado, por tanto el avalúo no es una ciencia exacta. El avalúo es establecer un valor con base a unos criterios de ponderación que el evaluador revisa, como el metro cuadrado en la zona, la antigüedad, los acabados, las vías de acceso, las cosas cercanas, etcétera, pero siempre al fin y al cabo es un criterio. Entonces el evaluador puede tener una visión o puede tener otra, lo que hace que no todos los avalúos sean iguales, que sean similares, sí, pero que no sean iguales. En este orden de ideas, si hay dos avalúos diferentes, el juez promediará los dos. Esto lo encontramos en el mismo artículo 501, cuando dice en el numeral 3 de las objeciones, entonces dice, si no se presentaran los avalúos en la oportunidad en el análisis anterior, el juez promediar los valores que hubiesen sido estimados por los interesados sin que excedan el doble del avalúo catastral. Ese es el numeral 3, inciso 2. Pero les decía que además de inventariar los bienes, inventariar las deudas y darles un valor, además de eso, en esta audiencia del 501, al final, una vez resuelta, una vez terminada la audiencia, bien sea en la audiencia de continuación para resolver las objeciones o dentro de la misma porque no las hubo, el juez aprueba el inventario y además ordena que se empiece la etapa de partición. ¿Listo? Entonces el juez saca un auto de aprobación del inventario, donde el inventario de los bienes queda aprobado. Esos son los bienes que se van a repartir y entonces pasamos a la etapa de partición. En esa etapa de partición, el juez debe decretar un partidor. Esto
Esta etapa de partición la vemos regulada en el Código General del Proceso a partir del artículo 507, donde dice decreto de partición y designación del partidor. En la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez, en la misma audiencia, decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si estos no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces aquí venimos con el primer asunto importante. Aprobado el inventario, o sea, en el auto que decreta la aprobación del inventario, el juez en la misma audiencia decreta la partición. O sea, que a partir de ese momento pasamos a la tercera etapa del proceso, después de la parte inicial, que es demanda, admisión, notificación, contestación, y la audiencia de inventarios y avalúos, pasamos a una tercera etapa, que es la etapa de partición. El juez decreta esta y va a decretar al partidor, lo va a nombrar. Si las partes están actuando de mutuo acuerdo, entonces el juez nombrará como partidor al partidor que haya sido designado por esas partes. Esto es supremamente importante, que las personas se pongan de acuerdo para establecer al partidor. Es muy importante porque los abogados dentro del poder podemos tener la facultad de partir. Entonces, los abogados, porque el partidor no tiene que ser uno solo, el abogado mío y el de la contraparte, podemos ser nombrados partidores. Siempre y cuando estemos de mutuo acuerdo y que de mutuo acuerdo hagamos la solicitud de que los abogados seamos nombrados partidores o un tercero, sí, no hay problema. Esto tiene muchas ventajas porque al ser los abogados los partidores, las partes ambas tienen, digamos, plenas garantías de que no le van a dar en la cabeza, básicamente. Porque mi abogado es el partidor. Pero entonces el otro también tiene garantías de que yo no le voy a dar en la cabeza a él porque el abogado de él también es el partidor. Entonces los abogados actúan como contrapeso y al actuar a la misma vez, las personas recibirían lo correcto o lo justo. Pero el otro punto y el más importante, creo yo, es que si las partes no están de acuerdo, lo dice este mismo artículo, el juez va a nombrar un partidor de la lista de auxiliares de la justicia, artículo 507, inciso 2. ¿Por qué eso es mal? Porque el juez entonces abre la lista de auxiliares de la justicia, pone ahí la opción partidor, le aparecen los nombres de las personas que se han inscrito para ser nombrados como partidores ante la rama judicial y el juez le tasa unos honorarios por realizar la partición. Hace unos años, antes de que entrara en vigencia el Código General del Proceso, porque ustedes recordarán que el Código General del Proceso es la Ley 1564 del 2012, pero el Código General del Proceso no entró a regir inmediatamente en el 2012. El Código entró a regir 4 años después, en el 2016. A partir del 1 de enero del 2016 empezó a regir el Código General del Proceso. Un acuerdo que hizo el Consejo Superior de la Judicatura y dijo que a partir de ese momento ya sí se aplicaba en todo el territorio el Código General del Proceso. Antes de eso, y antes del 2012, se seguía utilizando el Código de Procedimiento Civil. En ese Código de Procedimiento Civil existía una regla que ya se derogó, que ya no existe, menos mal, que decía que si dentro del proceso liquidatorio había menores de edad, era obligatorio nombrar un auxiliar de la justicia como partidor. No podían ser los mismos abogados.
así estuviesen actuando de mutuo acuerdo, así el abogado estuviese representando única y exclusivamente al menor de edad, no había más herederos, tenía que nombrarse partidor. ¿Cuál es el problema? Los honorarios. En una oportunidad de estas, había un señor que lo mataron. Y el tipo tuvo dos hijos menores de edad, dos, representados por sus madres. Él no estuvo casada con ninguna, entonces la sucesión se abrió con los dos hijos. Y en la sucesión, como eran los únicos herederos esos dos hijos, pues los bienes había que repartirlos, 50 para acá y 50 para acá. Una partición muy fácil, porque era básicamente coger el inventario, darle copiar y pegar y decir 50% de esto para acá y 50% de esto para acá. Muy sencilla, no era una cosa difícil. Para acabar de ajustar, eran bienes muy fáciles de repartir, porque había ganado, acciones, ¿sí? No había, como decir, un apartamento, porque usted lo que puede hacer es que en vez de decir el 50% de un apartamento para uno y el 50% para el otro, usted dice un apartamento para acá, otro apartamento para acá, o otro bien equivalente a ese apartamento. Pero ni siquiera había que hacer ese análisis porque eran solamente acciones, acciones en empresas, dinero y ganado, nada más. Entonces era 50 de las acciones, dinero y ganado para uno y 50 para el otro. Era tan sencillo que nosotros en el proceso necesitábamos que eso se hiciera así, volando. Entonces, cuando el juez nombró partidor, porque eso era lo que decía la ley, repito, ya hoy en día no es necesario, ya se puede nombrar como partidor al mismo abogado, aun cuando haya menores de edad. Entonces nosotros nos contactamos con el partidor y le dijimos, ve, mira, fuiste nombrado como partidor en el proceso tal y tal y tal cosa, necesitamos que nos ayudes para presentar esa partición de manera rápida, terminar este proceso, mira que es muy simple, es 50% no más, ¿sí? Ay, es que tengo mucho trabajo, es que una cosa, es que qué, es que qué fue, que taque, taque. Y nosotros necesitábamos eso, vean. Para acabar de ajustar fue como por estas épocas. Entonces nosotros queríamos terminar el año con el proceso listo, también para que pagaran. No, pero es que vea, pues qué tal, pues entonces le dijimos, vea, hagamos una cosa. Yo hago la partición, porque no es sino 50-50. Se la mando a usted hoy mismo. Usted la revisa y si todo está correcto, porque es 50-50, la firma y la presentamos. ¿Estamos? Él dijo, listo, hágale. Y efectivamente se hizo así. Ese mismo día se hizo 50-50, era muy fácil. Y se le envió y la presentó. Hasta ahí uno dice, no, pues maravilloso, porque se resolvió eso en un día, básicamente. El problema fue que el juzgado le tasó como honorarios 26 millones de pesos por hacer esa partición que realmente la hizo este pechito, vea, este pechito la hizo. 26 millones de pesos. ¿Por qué 26 millones? Porque el juzgado hizo ese cálculo. El juzgado dijo, hombre, en los bienes en total daban como 3.000 millones, eran como 1.500 y 1.500 y no sé qué cálculo hizo y dijo, eso es lo que hay que pagar. Entonces, el partidor nos dijo, yo la presento, pero entonces chan con chan. Entonces, tocó ir y sacar la plata y pagar. Obvio, pues eso no lo paga uno, eso lo pagan los clientes del dinero que van a recibir. Entonces, a la mamá de esos pelados les tocó hacer un préstamo para pagar eso. Estamos. Eso es un dinero que la gente se puede ahorrar. O sea, es que son 26 millones de pesos por hacer una partición, ni siquiera por hacerla, por firmarla y llevarla. La hice yo. Estamos. Entonces, analizando esto, el legislador dijo, no, 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 no más con eso. Si hay menores de edad y están de mutuo acuerdo, se puede nombrar al partidor que ellos digan. Entonces, la ventaja para el cliente es que si lo nombran a uno, pues usted no le va a cobrar de manera adicional por hacer la partición. Usted ya le cobró dentro del proceso, en sus honorarios, este tipo de cosas. Entonces, no se va a cobrar algo
algo de más, ¿sí? Sino que lo que se va a cobrar es los honorarios de manera general. Pero, si usted no lo ha fijado, pues sí se puede hacer un cobro adicional. Entonces, esto puede, digamos, ahorrarle al cliente mucha plata. Y otra cosa, si los abogados son los partidores, pues los abogados más fácil se van a reunir, más fácil se van a conversar y van a poner como la repartición lo que de mutuo acuerdo se escoja y no irse por la fácil y poner todo 50-50. Porque esto es viable en casos como el que le digo, donde lo que tenemos para repartir son acciones 50-50, dinero o ganado. Una vaca para acá, una vaca para acá. ¿Sí? Pero si lo que yo tengo es un apartamento o una finca y lo reparto en porcentajes, entonces, ¿quién vive en el apartamento? ¿Quién recibe el arriendo? No, el arriendo es a los dos. Entonces, el arrendatario tiene que hacer dos consignaciones. Eso es dificultarle la tarea del pago. Entonces, se vuelve muy problemático. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que el partidor reparta un solo bien para cada persona. Esto no siempre es viable. Muchas veces hay que hacer bloques o repartir en comunidad. Pero digamos que tenemos más posibilidades de llegar a eso cuando lo hacemos con un partidor que se puede reunir constantemente, que puede estar llamando, que puede estar pendiente del proceso, que ya tiene todo el conocimiento, como son los mismos abogados que llevan el caso. Entonces, eso es una recomendación clave. Yo siempre le digo a la gente que en el proceso liquidatorio hay dos cosas con las que no se debe pelear. Hay dos cosas en las que por más que estemos de desacuerdo, de pelea, por más que estemos encontrados, siempre tenemos que actuar de la mano. Y son que el avalúo se haga por valores catastrales y no por comerciales. Así entre nosotros después, de manera privada, hagamos un avalúo por valores comerciales para poder realizar la partición de manera adecuada. Y la otra es en que los partidores sean los mismos abogados. ¿Listo? Ese partidor entonces nombrado, dice acá, tendrá entonces un término para presentar su trabajo. Vamos a seguir leyendo lo que dice este artículo. Dice, cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista, obvio, si no hay acuerdo. El auto que decrete la partición lleva implícita la autorización judicial para realizarla si hubiera incapaces. Véalo ahí. Este es el punto. El auto que decrete la partición lleva implícita la autorización judicial para realizarla si hubieran incapaces, como los menores de edad. Caso en el cual el juez designará al partidor. En todo caso, se fijará término para presentar el trabajo. Generalmente ese término se da por 10 o por 20 días, pero dependiendo de la partición, dependiendo de la complejidad de la misma, del número de bienes, de las circunstancias propias del proceso, el juez puede dar un término superior que es prorrogable por otro término inicial, igual al del inicial, en razón de esto. Entonces le pueden dar a usted, generalmente son entre 10 y 20 días hábiles, prorrogables en otro tanto, dependiendo de las dificultades que pueda haber a la hora pues, de hacer este proceso de partición. Muy bien. Este partidor entonces no actúa como le dé la gana. Este partidor tendrá que actuar conforme a las reglas para el partidor que están establecidas en el artículo 508. Pero si vos lees el artículo 508, dice, en su trabajo el partidor se sujetará a las siguientes reglas, además de las que el Código Civil consagra. O sea que el Código General del Proceso tiene unas reglas para el partidor y las reglas del Código General del Proceso son adicionales a las reglas que tiene el Código Civil. ¿Sí?
Entonces tenemos que las reglas del partidor las encontramos en el Código Civil y en el Código General del Proceso. ¿Estamos? Vamos a mirar entonces cuáles son las reglas que debe seguir el partidor para poder realizar efectivamente la partición y que ésta resulte aprobada por el juez. ¿Listo? La etapa de partición está regulada en el Código Civil. A partir del artículo 1374, donde se nos dice los derechos de los coasignatarios, ¿sí? Y luego acá se me habla de partición de bienes por el testador, partición cuando se pende de condición suspensiva, derecho de partición del cesionario o de cuota, fallecimiento, autorización judicial para partición de herencia, incapacidad para ser partidor, quien no puede serlo, no podrá ser partidor sino en los casos especialmente exceptuados, el que fuese albacea o coasignatario de alguna cosa de la partición, es decir, si yo soy heredero no puedo ser partidor, los abogados sí, pero el heredero como tal no. Quiere decir que si yo me represento a mí mismo dentro de la sucesión, yo no puedo ser partidor porque tengo una porción en ello. Y la idea es que el partidor actúe por fuera sin recibir algo de manera imparcial para repartir efectivamente los bienes. Esto es muy importante. El partidor designado por el partidor, partición por los coasignatarios, o sea, las mismas personas que van a recibir pueden hacer la partición por sí mismos, o de común acuerdo nombrar a un partidor, o de común acuerdo nombrar a un partidor. ¿Sí? Y seguimos mirando. Entonces, partición por los coasignatorios. Luego se habla de la aprobación judicial del nombramiento del partidor, aceptación del cargo de partidor. Dice que no es obligatorio, que usted puede rechazar el cargo, incluso si es auxiliar de la justicia. Juramento en la aceptación, pues de que usted va a hacer, jurará al desempeñarlo con la fidelidad en el menor tiempo posible, y ¿sí? Controversia sucesoral sobre la propiedad, que entonces, ¿qué pasa con ellos? Plazo para efectuar la partición. La ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 1 año, contado a partir de la aceptación de su cargo. Esto está modificado por el código, como les digo, general del proceso, y realmente no es todo eso, le dan a usted días, porque es que 1 año era una barbaridad para hacer una partición, ¿sí? Y, y más que decía el testador, no podrá ampliar este plazo, pero se cuenta desde la aceptación del cargo. O sea que si yo lo nombro hoy y él se demora 2 o 3 meses para aceptar el cargo por cualquier circunstancia, no empieza a contar el término desde el nombramiento, sino desde la aceptación del cargo. Y 1 año es una barbaridad, ¿cierto? Entonces eso se cambió y el Código Penal del Proceso dice que el juez determina el tiempo. ¿Listo? Costas. Las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella a prorrata, es decir, que lo que vale hacer la partición se divide entre las personas que reciben dependiendo del porcentaje que reciban. En ese mismo porcentaje participarán de los honorarios. ¿Listo? Normas que rigen la partición. Entonces dice, el partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas en este título, salvo que los coasignatarios acuerden legítima y unánimemente otra cosa. Quiere decir que las personas de mutuo acuerdo pueden decidir cómo se reparten. Yo me quiero quedar con la casa, él ya se va a quedar con la finca y aquel se va a quedar con el local. Así los valores no sean exactos,
siempre y cuando no haya lesión enorme, es decir, que a alguien le demos menos de la mitad o más del doble, aquí sí teniendo en cuenta el valor comercial, no el predial, comercial, es posible. Y esto hay que dejárselo muy claro al juez, porque a nosotros en una oportunidad nos ocurrió esto. Estamos en un proceso de liquidación de sociedad patrimonial de hecho, de compañeros permanentes. Y los compañeros permanentes tenían únicamente dos bienes, una finca en Llano Grande y una finca en La Ceja. La finca en Llano Grande costaba 200 millones de pesos, más o menos. La finca en La Ceja costaba 200 millones de pesos. Esto fue ya hace unos años. ¿Listo? El problema es que la finca de Llano Grande, que era la que se iba a quedar el señor con ella, predialmente costaba 95 millones. Y la finca de La Ceja predialmente costaba 198 millones. Porque en La Ceja, al menos hace unos años, eran supremamente juiciosos los de catastro y los precios comerciales y los prediales eran casi iguales, estaban un poquitico por encima. Lo que les digo, eran 198 y la finca realmente costaba 200. Y la finca de La Ceja era con la que se iba a quedar la señora. Nosotros incluso que fuimos nombrados como partidores en la oficina, fuimos a las dos fincas para comprobar que efectivamente fueran fincas, digamos, equivalentes, que realmente, aunque nosotros no somos evaluadores, uno conoce un poquito del tema, si costaran eso. Y efectivamente fuimos a la finca de Llano Grande y posteriormente a la de La Ceja, y sí, eran fincas muy equivalentes. Entonces, cuando hacemos la partición y decimos la finca de Llano Grande para Pedro, la de La Ceja para María, inmediatamente el juez brinca y dice, un momentico, es que usted le está entregando a Pedro una finca de 95 millones y le estás entregando por valores prediales. Y le estás entregando a María una finca de 198. Eso es una lesión enorme. Le estás dando a María más del doble. Porque es que el doble serían 190 de 95. 190 y le estás dando 198, más del doble. ¿Sí? Eso es una lesión enorme, eso genera nulidad, no se puede aprobar la partición. Entonces tocó hacerle la claridad al juez y decirle, señor juez, primero que todo, las personas pueden de mutuo acuerdo cambiar las reglas. Ya se los puse. Salvo que los coasignatarios se acuerden legítima y unánimemente otra cosa. Primer punto. Segundo punto, señor juez. Yo le estoy presentando a usted la partición con valor predial, el cual es inferior al valor comercial en la mayoría de los casos. Entonces, si bien a priori parecería que hay una lesión enorme, por tanto la señora está recibiendo un bien de más del doble del valor, realmente no lo es así porque los valores son equivalentes comercialmente, no predial. Entonces, haciendo esa claridad, el juez ya sí se quedó como... Ah, ¿sí? Entonces, se nos aceptó. Entonces, eso es importante siempre manifestarlo cuando uno es partidor. Que la partición se hace con valores prediales, y esos fueron los que fueron inventariados, pero que las personas pueden llegar a otros acuerdos con base en los valores comerciales. ¿Listo? Se pueden hacer peritajes para valorar los bienes también. Y acá están las reglas. Artículo 1394. En este artículo es donde encontramos las reglas como tal que el partidor debe seguir. Las reglas del Código Civil.
Recordemos por qué llegamos acá. Llegamos acá porque estamos en el Código General del Proceso, en el artículo 507, perdón, 508, y nos dice que el partidor en su trabajo de partición se sujetará a estas reglas del 508, además de las del Código Civil. ¿Dónde están las reglas del partidor del Código Civil? En el artículo que les acabé de mostrar. ¿Sí? Por eso llegué allá, que es el artículo 1394 del Código Civil. ¿Cuáles son las tales reglas del partidor? Miremoslas. Entonces dice, el partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a distribuir, perdón, y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo las presentes reglas que siguen. ¿Listo? Primera, entre los coasignatarios de una especie que no admita división o cuya división la haga desmerecer, tendrá derecho a la especie el que más ofrezca por ella, o siendo base de oferta o postura, el valor dado por el perito nombrado por los interesados o cualquiera de los asignatarios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que, para repartir, hay un caballo de exposición espectacular, que el salto de ese animal no baja de 5 millones de pesos. Una belleza de animal. Yo no puedo partir el caballo, lo mato. Sí. Entonces, ¿a quién le asigno el caballo? Hago una subasta. ¿Quién da más por el caballo? Es como que se lo estuviera vendiendo. Estamos. Es una de las opciones, una. Esto supone, recuerden, las reglas del partidor supone que no hay acuerdo. Porque si hay un acuerdo, si las personas se pusieron de acuerdo, ya lo vimos arriba, que decía que las personas de mutuo acuerdo pueden modificar esas reglas. ¿Estamos? Entonces, ojo con esto. Entonces, usted puede, por ejemplo, subastarlo. ¿Quién da más por el caballo? No habiendo quien ofrezca más que el valor de la tasación, o sea, solamente dan lo que vale, no dan un peso más, o el convencional mencionado en el 1392, y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea. ¿Cómo así? Todos dicen que solamente ofrecen lo que vale, nada más. Y tenemos a varias personas interesadas. Entonces se prefiere al legitimario. ¿Quiénes son los legitimarios? Los legitimarios, también llamados herederos forzosos, son los hijos o los padres únicamente. Herederos forzosos son los que en las sucesiones obligatoriamente el causante les tiene que dejar una porción en el testamento. Resulta que si usted va a hacer un testamento en Colombia, usted no puede repartir como le dé la gana. Usted tiene que respetar las asignaciones forzosas. Dentro de las asignaciones forzosas están las legítimas. Las legítimas se le otorgan a los hijos y a los padres. A los hijos y las sucesiones de primer orden hereditario, es decir, que hay descendientes, y a los padres, si no hay ningún descendiente, no es una sucesión de primer orden, entonces pasa al segundo orden y se otorga a los padres. ¿Listo? ¿Cuántos son las legítimas? El 50%. 50% de la masa, sí o sí, usted se la tiene que dejar a los hijos, o si no tiene hijos, se la tiene que dejar a los padres. Si la persona no tiene hijos ni padres, entonces no tiene legitimarios y puede repartir la masa como le dé la gana, al que le dé la gana en el monto en el que le dé la gana. ¿Listo? Pero eso solo si no es una sucesión ni de primer orden donde hay descendientes, ni de segundo orden donde hay ascendientes. Es decir, esto es para las sucesiones de tercer, cuarto y quinto orden hereditario, donde todo es libre.
Entonces, cuando a nosotros nos hablan de legitimario, nos están diciendo en específico de los descendientes o los ascendientes, ¿sí? Los hijos o los padres son los legitimarios. Entonces, si tenemos a, por ejemplo, un acreedor, un cónyuge o un legitimario y todos tres están peleando por el caballo, todos tres dan postura, pero solo por el monto que vale el caballo, nadie da 100 pesos más, entonces podemos preferir y entregarle el bien al legitimario que tiene, digamos, un derecho más importante, más puro, más, o sea, tiene un derecho que es más bonito que el otro, ¿sí? Como lo que llaman que Coca-Cola mata tinto, ¿sí? En este caso, legitimario mata a cualquier otra clase de asignatario. Los legitimarios son asignatarios. Asignatarios son las personas a las que se les va a hacer una asignación dentro de la partición. Pero estos pueden ser herederos, acreedores, legatarios, cualquier persona. En cambio, legitimarios son los herederos que tienen un parentesco específico con el causante, hijos o padres. ¿Listo? Entonces podemos preferir. Repito y no me voy a cansar de repetirlo. Las partes de mutuo acuerdo pueden variar estas normas. Quiere decir que de mutuo acuerdo podemos decidir a quién le toca el caballo, sin necesidad de que el partidor lo haga. Las partes de mutuo acuerdo. ¿Listo? Tercero, las porciones de uno o más fondos, bienes, que se adjudiquen a un solo individuo serán, si fuere posible, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación. Vamos a suponer que tenemos una finca. Entonces, vea, yo le muestro aquí un caso similar. Espérenme en un segundo, les muestro acá un caso de una sucesión en la cual había una finca y la finca se loteó. Vale. Esta era una finca grande. Uy, okay. Esta era la finca, todo esto, todo lo que ve enmarcado dentro de este perímetro rojo, todo eso era la finca. Pero cuando mueren los abuelos, que fueron los que compraron la finca, entonces todos los hijos van a lotear la finca. Entonces se hace un desenglobe, un reglamento de propiedad horizontal. Y esto pasa de ser una finca a ser 12 fincas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. 12 pedazos. Entonces, vamos a suponer que le vamos a repartir a Pedro. Y a Pedro le tocan 3 pedazos. En vez de que le toque el lote 2, el 4 y el 12, lo ideal es que le toquen cerquita. Entonces pueden ser 8, 8, 2, 1 o 1, 2, 3 o incluso 1, 3, 5 o 1, 3, 4. Que estén pegados juntos. ¿Me entienden? En la medida de lo posible, porque de pronto esto jode a la gente, porque de pronto esto genera otros perjuicios, o porque el señor dice, yo me quedo con el lote 1, yo acepto, con el 6 y con el 11. A mí me interesan el 1, el 6 y el 11. Y aunque no están juntos, no hay problema, a mí esos lotes me gustan, yo me quedo con ellos. El 1, 6 y 12 y 11, que no están juntitos. Listo. Entonces, a eso es a lo que se refiere eso. En la medida de lo posible que estén continuos, cerca. Dígame que tenemos 5 apartamentos en una unidad, 5 apartamentos y repartidos en otra parte. Entonces, lo ideal sería que si a alguien le van a tocar 2 o 3 apartamentos, que le toquen en la misma unidad. Eso sería lo ideal. A menos que la persona consienta que le toque uno por allá, otro por acá y otro por acá. ¿Listo?
A eso es a lo que se refiere el numeral 3. Cuarto, se procurará la misma continuidad entre el fondo que se adjudique a un asignatario y otro fondo de que el mismo asignatario sea dueño. ¿Cómo así? Resulta que estamos haciendo la sucesión, pero es que Pedro ya es el dueño del lote 4. Entonces, si él ya es el dueño del lote 4, no por sucesión, sino antes, entonces lo ideal es que le toque el 5 y el 6, por ejemplo, que son los lotes que le quedan cerquita. Y no que le toque el 8 y el 10. Porque estos dos están pegados, sí, pero lo ideal es que queden cerca a este. Obvio, todo esto en la medida de lo posible. Entonces resulta que uno de los hijos ya tiene un bien en esa unidad. Pues lo ideal es que le diéramos en esa misma unidad donde él ya tiene un bien propio. ¿Estamos? Ojo, todo esto se puede modificar por las partes. Todo esto se puede modificar por las partes. ¿Listo? Estos son simplemente reglas que se establecen para que al partidor le quede más fácil en caso de que no haya acuerdo entre las personas y que al partidor básicamente le toque inventarse todo esto. Quinto, en la división de fondos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. Ustedes saben que la servidumbre puede ser de tránsito para que haya paso, puede ser servidumbre de luz, servidumbre de agua, ¿sí? Puede haber mucho. Ustedes han visto que a veces hacen un edificio y el edificio tiene un patio desde el primer piso hasta el último. ¿Para qué? ¿Para qué se hace ese patio interno? Para que el de abajo, el del primer piso, pueda recibir aire y luz. Entonces los del piso 2, los del piso 3 y los del piso 4 les toca dejar ese patio. No le pueden tirar losa, no pueden ampliarlo, no lo pueden cerrar, porque si lo cierran dejan sin luz y sin respiración al del primer piso. Entonces digamos que esa es una servidumbre de luz y de respiración, de aire. ¿Estamos? Pero volvamos al mismo ejemplo que les ponía, al de la finca. Si usted se fija, esta finca tiene acá demarcada la calle, véala acá. ¿Sí la ven? Pero usted se fija que este lote 4 lo están partiendo a la mitad con esta calle, vean. Y lo mismo pasa con el lote 3. Mire que el lote 3 está acá y literalmente por la mitad le pasa a la calle. Pero el lote 3 es todo esto que es amarillito, todo esto. Cosa que no pasa con el 1 ni con el 2. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué les pasan por la mitad? Mire que al 10 le pasa lo mismo. El 10 viene en la calle por acá y lo mochan. Porque al cruzar esta calle por la mitad, se constituyó la servidumbre para que, por ejemplo, esta gente del lote 4 pueda salir a la principal. La principal es acá abajo. Para que este lote 12 pueda tirar una vía por acá y poder salir pasando por el lote 7, 6, 4, 3 hasta la calle. Entonces, en este caso, se tiene que establecer que el lote 4 tiene una servidumbre, que el lote 6 tiene una servidumbre, que el lote 10 tiene una servidumbre. ¿Y de servidumbre de quién? La servidumbre del lote 6, que pasa esto, es del lote 7 y del 12. La del lote 4 es una servidumbre de tránsito para que se puedan movilizar los del lote 5, el lote 6, lote 12 y el lote 7. La servidumbre del lote 10, esta que atraviesa acá, es para que el 9 pueda salir por acá, lo mismo que el 11, que también tenga acceso a esta vía. Pero miren que el lote 8 no tiene problema, porque esto está justo en el lindero, entonces no hay problema. Lo mismo que el lote 2, el lote 1 e incluso el lote 5. Son lotes que no necesitan o que no tienen ese problema, ¿sí? Entonces, yo dentro de la asociación puedo establecer servidumbres para poder lograr que todas las personas queden con sus derechos satisfechos, porque ¿de qué me sirve que me entreguen ese lote de arriba al 12 si no tengo salida? Toca contratar un helicóptero para salir y entrar de ahí. Ese es el punto de eso. Muy bien.
Continuemos. Sexto, si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor, con el legítimo consentimiento de los interesados, separar la propiedad, perdón, de la propiedad del usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. Entonces, por ejemplo, se puede decir, a usted le vamos a entregar el usufructo y a usted la habitación, la disposición. ¿Listo? Séptimo, en la partición de una herencia o lo que de ella restare después de las adjudicaciones de las especies mencionadas en los incisos anteriores, se ha de guardar posible igualdad. Posible igualdad. No tiene que ser exacto matemática. 23.534.028 pesos con 32 centavos exactos tiene que ser a cada uno. No. Pueden haber variaciones propias de que todos los bienes no valen lo mismo. Si usted tiene dos apartamentos en la misma unidad, muy probablemente los dos apartamentos puedan tener valores diferentes. Porque el solo hecho de que estén uno en un piso y el otro en el otro, la prima de altura. Por el área, puede que el área de este sea un poquito más grande que la de este. ¿Listo? Puede que este apartamento es más apetecido porque es un primer piso, porque es un último piso que los otros. Entonces pueden tener valores diferentes. Por eso es que es tan difícil, a menos que usted esté repartiendo únicamente dinero, hacer una partición bien exacta. Pues por eso es que se dice que tiene que procurarse la igualdad, pero no es algo que tiene que ser a rajatabla. No, no lo es. En la formación de los lotes se procurará no solo la equivalencia, sino la semejanza de todos ellos. Entonces, la idea es que si es que vamos a lotear la finca, la idea es que todos estos lotes sean más o menos de las mismas características. ¿Sí? Pero miren que ustedes ven que los lotes no son iguales, realmente no se está haciendo una cuadrícula. ¿Sí? Lo que se intenta es que más o menos sean de la misma área. Entonces, más o menos el lote 3 tiene la misma área que el 5, más o menos tiene la misma área que el 8, que el 2, que el 1, que el 9, incluso que el 11, porque mire que el 11 parece muy chiquito, pero es muy largo, o el 12, que también es así largo y pequeño, o el lote 9, que parece acá muy grande, pero como tiene aquí una zona muy quebrada, realmente esto es una parte del lote que se desperdicia porque es muy empinado y tiene este cruce aquí así. Entonces este cruce hace que si usted coge este pedacito y lo pone acá, realmente es un lote parecido a este o al 4 o al, en fin, al 8. Esto no es exacto, es que se debe procurar, intentar acercarse a ese ideal de partición. Tiene que intentar acercarse. 9, cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes. Obvio, no, yo no estoy de acuerdo con eso no se debió haber hecho así, se debió haber hecho de esta otra forma. Y cumpliendo con lo previsto en los artículos 1379 y 1383, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los numerales precedentes. Entonces, estas son las reglas del partidor del Código Civil. Pero entonces, démosle para terminar la revisión a las reglas del Código General del Proceso, que son diferentes. Entonces dice, podrá pedir a los herederos, al cónyuge o compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos. Quiere decir que lo que primero debe hacer un partidor es llamar a una reunión, citarse con las personas para ver si se puede lograr un acuerdo sobre cómo realizar esa partición. ¿Sí? Intentar que sean las partes quienes de mutuo acuerdo definan cuáles son los bienes que le toca a cada uno. Por eso de que las partes pueden modificar la partición. 2. Cuando considere que es el caso, dar aplicación a la regla primera del artículo 1394, es decir, la subasta de un bien, lo expresará con indicación de las leyes especiales que en su concepto deban licitarse para que convoque a los herederos y al cónyuge a una audiencia con el fin de oír sus ofertas y resolver lo que corresponde. ¿Sí? En caso de que tuviésemos que hacer lo que dice el artículo primero, el inciso primero, diciendo que se puede, digamos, subastar alguno de los bienes para adjudicárselo a quien más ofrezca por él. Tercero, acá abajo, cuando existan especies que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, se hará adjudicación en común y pro indeviso. Entonces, lo que se puede hacer con el caballo,
Si efectivamente nadie va a hacer postura por el caballo, no lo va a comprar nadie, lo que podemos hacer es repartirlo en porcentajes, dependiendo del porcentaje que tenga cada uno. ¿Estamos? Entonces, ese es el punto de eso. Cuarto, para el pago de los créditos insolutos relacionados en el inventario, formará una hijuela suficiente para cubrir las deudas. Quiere decir esto que en la partición, además de yo decir para Pedro el hijo tanto, para María la cónyuge tanto, para Juana la hija tanto, además de adjudicarle a cada quien un pedazo, una hijuela, donde están los bienes que le vamos a entregar, le vamos a adjudicar para pagarle su derecho de herencia. Además de eso, debe haber una hijuela para los acreedores, para el pago de las deudas. Porque si bien en el inventario yo puse bienes, pero además también puse deudas, tengo que pagar eso de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo la hijuela de deudas, diciendo, si le voy a entregar bienes a uno de los herederos, por ejemplo, para que él se encargue de las deudas, de pagarlas, si le voy a entregar la plata para que vaya y pague, como cuando la mamá le dice a usted, mire la plata, vaya y pague los servicios a la tienda, ¿sí? Ahí que tienen PAC para ir a pagar. O vea, mijo, hágame el pago por internet, ya le transfiero la plata, más o menos así. Entonces a usted se le pueden adjudicar los bienes para que usted vaya y pague la deuda. Si usted se gasta la plata, usted responde por la deuda, porque usted se le adjudicó. ¿Estamos? O si el acreedor se presentó dentro del inventario, que también lo discutimos, que el acreedor puede presentarse dentro del mismo inventario, entonces lo que se puede hacer es adjudicarle directamente al acreedor para el pago total de esa deuda. ¿Estamos? Entonces, a eso es a lo que se refiere este punto. Y finalmente, dice en el numeral quinto que podrá pedir la venta de determinados bienes en pública subasta o en la bolsa de valores cuando se considere necesaria para facilitar la partición. Es necesario vender el bien porque es muy difícil repartirlo de esta manera, esto va a perder valor, esto nadie se va a quedar con él, etcétera, etcétera. Entonces, el partidor puede solicitar que se venda en pública subasta a cualquier persona. Pero repito de nuevo, como por octava vez, las personas de mutuo acuerdo pueden modificar estas reglas y decirle al partidor, queremos repartir así o así. ¿Estamos? Vencido entonces el término, cumplidas con estas normas, el partidor realiza el trabajo de partición, que es un documento en el cual el partidor dice qué es lo que le corresponde a cada persona. Esto se hace por hijuelas. Con las hijuelas se dice de manera específica a cada persona cuánto se le otorga. ¿Estamos? ¿Cómo sería una partición en ese orden de ideas? Una partición sería así, vea. Entonces yo digo, adjudicación del activo, partida primera o hijuela primera, para Julián Fernando, como subrogatario de los herederos de Luis, de los derechos herenciales de Luis, perdón. Un derecho en comunidad y proindiviso del 3.571% de un bien inmueble denominado qué linda, y avalúo aproximado del bien tanto. Aquí yo le estoy adjudicando a esta persona que el 3.571%. ¿De dónde salió esto? Es una casa y entonces eran un montón de hermanos. Uno de esos hermanos le cede los derechos que él tiene a sus dos hijos. Entonces, haciendo el cálculo matemático, a cada persona le toca así. Entonces, a este pelado le toca así. Entonces, a este man se le paga ese derecho que el papá le dejó de herencia. El papá se lo vendió, ese derecho de herencia,
con este 3.571% del bien. Porque le digo, era un montón de herederos, pero vea, esto es a cada quien. Y acá abajo está la hermana de él, porque les dije que el señor, que era el heredero, era el hijo del muerto, le vendió a sus dos hijos. Entonces, vea, ella recibe el 3.571% del bien. Pero los otros hermanos reciben el doble, vea, el 7.142, porque este sí es hermano, entonces es por herencia directamente. En cambio, los otros reciben por herencia como adjudicatarios, como subrogatarios de los derechos que tenía el papá, el mismo Luis Fernando, ¿no? Acá, ¿sí? En cambio, esta otra muchacha, este otro muchacho, perdón, recibe el doble del bien. ¿Estamos? Ese es el asunto. Entonces, la partición se presenta así, describiendo bien por bien. Entonces, a cada persona que le toca. ¿Listo? A una clase le pueden tocar varios, le puede tocar uno solo, le puede tocar un derecho, así como lo vieron a usted, un porcentaje nomás, mínimo, 3 puntos. ¿Sí? Nada, pero hay que hacerlo a cada uno y después hay que sumar todo para ver que sí dé todo el valor total del inventario. ¿Listo? Presentada esa partición, si el juez considera correcta la partición, si está ajustada a derechos, si se siguieron las normas del partidor, si se respetaron las normas que regulan las sucesiones, la sociedad conyugal, etcétera, entonces el juez procede a aprobar la sentencia mediante un auto que se denomina mediante una sentencia que se llama sentencia aprobatoria de la partición. Esta sentencia es una sentencia muy simple, donde el juez lo que dice es, se presentó la partición, esta cumple con el derecho, cumple con la ley, por lo tanto se aprueba. A los jueces les da como miedo tener o como pena, no sé, una sentencia de un párrafo, porque básicamente sería eso. Presentada la partición tal día por el señor tal, estando esta ajustada a derecho y conforme a las normas y al inventario de bienes que hicimos y deudas, se procede a aprobar la partición. Entonces a los jueces les da como pena de esa sentencia tan chiquitica y lo que hacen es hacer un recuento de todo el proceso para que la sentencia sea más gordita. Vean, les muestro un ejemplo de una. Vean. Juzgado Primero Civil Municipal, Río Negro, Antioquia, 7 de diciembre de 2011. Día de las Velitas. Entonces dice, causa, proceso, sucesión número 4, María de los Ángeles Garzón Mesa, interesado tal, radicado, primera instancia, tal. Entonces dice, el doctor Bismar Pineda López, en escrito de fecha del 24 de noviembre del 2011, procedió a realizar el trabajo de partición habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante auto del 21 de octubre del 2011 dentro del proceso sucesorio de la causante María de los Ángeles Garzón Mesa. Trabajo de partición que una vez ha llegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, se hace necesario entrar a emitir sentencia probatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020 se declaró abierto y radicado el proceso de sucesión, donde fue reconocida como heredera la señora María Irene Cardona Garzón en calidad de la sobrina del causante. En el mismo auto se decretó el inventario de avalúo de los bienes herenciales y se ordenó emplazar a quienes se creyeran con derecho a intervenir en el proceso. Asimismo, se reconoció personería para representar a la heredera al doctor Bismar Pineda López. Posteriormente, el día 31 de agosto de 2011, se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos, de la cual se dio traslado por el término de 3 días, tal como lo dispone el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, no habiendo sido objetada dentro del término legal, fue aprobada por el despacho mediante auto del 12 de septiembre del 2011. De esta manera, mediante providencia del 21 de octubre del 2011, se decretó la partición y se autorizó al doctor Bismar Pineda López para realizarla. Dicho trabajo fue debidamente presentado por el profesional antes mencionado y recibido en este despacho el día 24 de noviembre de 2011. Para descender al caso subexamen
y entendiéndose que la partición hecha por el apoderado de la heredera se ajusta a la realidad procesal, es procedente dar aplicación al artículo 611, numeral sexto, del Código de Procedimiento Civil, profiriendo sentencia aprobatoria. Así las cosas, en razón de que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avaludos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, aprobar en todas sus partes el trabajo de partición de los bienes de la sucesión de la señora María de los Ángeles Garzón Mesa. Segundo, inscríbase la partición y este fallo en el folio de matrícula inmobiliaria tal, que es el único bien que había, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de este municipio. Tercero, protocolícese el expediente en la notaría que se designe. Y cuarto, expídese copias y notifique. Entonces, ¿sí lo vieron? Realmente es una sentencia muy simple que podría tener solamente estos dos párrafos, pero pues el juez hace como ese pequeño recuento. Algunos incluso vuelven y copian todo el inventario y vuelven y copian toda la partición. Entonces eso queda una sentencia, un mamotreto así. Pero realmente es una sentencia supremamente simple que puede tener uno o dos párrafos y ya, porque realmente es aceptar lo que ya se hizo y darle plena validez. ¿Ok? Entonces, con eso, con esa sentencia aprobatoria de la partición, se concluye el proceso liquidatorio. Recordemos que yo les dije que el proceso liquidatorio está regulado en el código únicamente para la sucesión, pero que los otros liquidatorios, el liquidatorio de sociedad conyugal y el liquidatorio de sociedad comercial, etcétera, se basan o remiten a las normas del liquidatorio de sucesión, porque básicamente son las mismas, solo que cambiando los términos, ¿ya? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo, Dígame. es posible, es que no me quedó claro, es posible que mediante el acuerdo, si hay a los herederos de primer orden les toque menos del 50%. Sí, sí hay acuerdo entre ellos. ¿De qué forma? Hombre, es que yo quiero recibir este bien y yo quiero recibir este otro bien y yo quiero recibir este otro bien. Si vos sumas esos bienes frente al valor de la masa, eso da el 40%. ¿Sí? Y a ellos les toca el 50%, pero da el 40%. Pero es que ellos están de acuerdo en que quieren ese y ese, aunque valga menos. No hay problema. Pueden haber acuerdos como, por ejemplo, nos quedamos con eso y usted se queda con el resto, no hay problema. Nosotros renunciamos a ese 10%. O se pueden hacer negociaciones por fuera. Vea, ahí como esos bienes valen menos y la verdad es que ya nosotros no queremos quedar en porcentaje de otros bienes, ¿sí? Porque ya no me puede entregar nada, un bien solo que valga de ese pedazo de colita que me quedo debiendo. Entonces págamelo por contados, me lo paga en un pagaré un año, algo así. O simplemente las personas renuncian, no tienen ningún problema, pero tienen que estar todos de mutuo acuerdo y que no haya lesión enorme, es decir, que no reciban menos de la mitad. ¿Estamos? Entonces, no hay ningún problema. Mira lo que yo te decía en los cónyuges. Las dos fincas costaban 200, pero vamos a decir que no cuestan 200, que una vale 190 y la otra vale 210. ¿Cuánto reciben los cónyuges? 50-50, pero ellos están diciendo, no, no hay problema. Yo puedo recibir un poquitico menos, no hay problema. Ese es el punto, que como están de mutuo acuerdo, ellos pueden modificar esas reglas y decir, sí, sí, yo acepto estas condiciones, siempre y cuando no haya lesión enorme. ¿Estamos? Y valores comerciales. Entonces, esto hay que dejárselo claro al juez, que la partición se hace con valores comerciales. ¿Sí? Pero que yo, al representarla y llevarla al juzgado, yo ya no puedo poner el valor comercial, tengo que poner el valor predial, que es el que está en el inventario que fue aprobado. Entonces, digamos que yo tengo la partición en la cual las cifras me dan perfectas, pero con valor comercial. Si yo a esas cifras las cambio a los valores prediales, eso da unas barbaridades. Lo que yo les decía, 95.198.000. Ahí hay una lesión enorme. Pero es que ese es el valor predial, no el comercial. Entonces eso hay que dejárselo claro al juez. ¿Estamos? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a concluir de esa manera la sesión de hoy.